Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Rodríguez Rubio. Señora Rodríguez Rubio. Gracias, presidente. Señora Díaz, en la última encuesta del EGOPA se revela que para los andaluces y las andaluzas la política en sí es la tercera preocupación. Es una preocupación que ha aumentado junto a la corrupción exponencialmente en los últimos 10 años. 47 puntos en el caso de la corrupción y 17,5 puntos en el caso de la política. Esto es dramático porque de alguna manera se instala el discurso de que la política no es ese mecanismo de convivencia colectivo por el cual resolvemos los problemas individuales de los ciudadanos. Y al final las soluciones pasan o por el mercado, que como usted sabe no es solución, que siempre privilegia a unos pocos frente a la mayoría, o es el individuo o es el grupúsculo. Y al final lo que vamos es a una especie de guerra del hambre macabra, donde unos contra otros ganan siempre los más fuertes. Por eso la importancia de la desconfianza en la política como un riesgo grave para la resolución democrática de los conflictos colectivos. ¿Cuáles son los elementos de esa confianza, según mi punto de vista? Pues, fundamentalmente, creo, la corrupción, los incumplimientos, la no resolución de los problemas de la gente a través de la actividad política y, por otro lado, una cosa que se extiende, que yo lo noto en mi entorno más cercano, que es la mirada hacia los políticos como unas personas privilegiadas que andan dentro de una burbuja y que, por tanto, no saben de los problemas y de los dolores de la gente. Si hablamos de corrupción, usted hizo unas declaraciones en las que decía: soy de la opinión de que para combatir la corrupción lo primero que hay que querer es combatirla, caiga quien caiga. Por eso insistimos tanto en la necesidad de apartar a las personas que tienen responsabilidades políticas y están incursos en procesos judiciales. Esperamos a que se resuelvan esos procesos y los reincorporamos, seremos los primeros en pedir que se reincorporen. Por otra parte, también decía usted: hablaré claro, ante la corrupción debemos dejar la doble moral a un lado, el tratar de manera distinta los casos de corrupción según le afecten a uno o le afecten al adversario. ¿Qué propongo? Que acabemos con la ley del embudo. Son muy peligrosas las declaraciones en las que le decimos a la ciudadanía que hay corrupción inocente, corrupción buena, corrupción blanda y corrupción dura. Y en los últimos días hemos escuchado recurrentemente ese mensaje. Nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad tan grande de gestionar la vida pública que tenemos que tener al máximo los criterios en nuestra actividad cotidiana. No pueden hacernos elegir entre una corrupción blanda y dura, como no pueden hacernos elegir entre unos recortes blandos y unos recortes duros. Esa no puede ser la salida. Continuaremos con la desconfianza si es así. Ahora, ustedes sí que bien nos señalaron a Íñigo Rejón cuando ni siquiera estaba imputado, se le acaba de eliminar cualquier tipo de responsabilidad, de la mano, por cierto, con manos limpias, que no es santo de nuestra devoción, creo, etcétera, etcétera. Ley del embudo en ningún caso. Sí, apartar a las personas sobre las que caiga la sospecha, porque si no seguiremos arrastrando todos y todas, la política en general como resolución democrática de los conflictos, esa desconfianza. Segunda cuestión, los incumplimientos. Pese al discurso que usted ha dado esta mañana, pues hay un largo recital de compromisos incumplidos. Todas las medidas sobre anticorrupción, todas. En mayo anunciaron la Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción. Luego, en julio, la consejera Montero anunció que sería en noviembre. Todavía no ha llegado, estamos en junio y lo que hemos hecho ha sido presentar directamente una propuesta en el registro en el día de hoy. Una ley que desarrolle los derechos de las personas con discapacidad. Se decía, antes de que acabe el 2015, decía en el pasado mes de marzo. Después dijo que a lo largo del 2016. Esperemos que se ponga en práctica y no por los continuos retrasos, como ha pasado con la formación profesional para el empleo, que vamos a tener que esperarlo otra vez 6 meses más. Modificación de la Ley de Igualdad de Andalucía. Decían en el primer trimestre de 2016. Estamos en junio. Desahucio. La Ley de Retracto, que anunciaron a bombo y platillo hace un año y de momento no sabemos nada de ella. El plan de vivienda. Lo están esperando. En la barriada de Castro Merello del puerto de Santa María están esperando el plan de vivienda andaluz para poder arreglar sus viviendas porque se les caen los techos. Ustedes se comprometieron en octubre de 2015 con 750 millones de euros y usted dijo que estaría en marzo con 700 millones de euros. Los que nos tememos es que al final la saquen en julio con 0 euros. Esa es nuestra preocupación. Ley de emprendimiento, ley de agricultura, nada, cero. Compromisos que ya han pasado. Estas son cosas, meses que ya han cumplido. La minería, el sector va a contar a partir de abril con una nueva estrategia minera 2020. Pues solo está el borrador y el acuerdo es de 2013. Garantía de pago de servicios prioritarios. Prometió que lo tendrían a final de abril. Cláusulas sociales. Lo dijo en diciembre, lo dijo en marzo.
Nos dijo en mayo, veremos si al final de este mes están las cláusulas sociales. La Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario se anunció hace un año. Y usted dijo en marzo que en este trimestre entraría en la Cámara. ¿Cuántos meses tienen los trimestres del Gobierno andaluz? El no cumplimiento de los compromisos, pues lo que hace es también contribuir a esa desafección de la política. Y, por último, los privilegios, el efecto burbuja, el hecho de que aquí se presumiera ya del escaño 110, cuando hacen uso de él los ciudadanos, cuando presentan una iniciativa legislativa popular como la de la renta básica, presenten nuestro Estatuto de Autonomía, ustedes lo que hacen es bloquearla en el Consejo de Gobierno y no permitir que entre aquí. No podemos ser una burbuja en mitad de los padeceres de la gente y de la justa indignación de la gente, donde vivimos a cuerpo de rey. También hemos pedido reducir los privilegios. Tenemos propuestas concretas que tendré ocasión de presentarle en la segunda intervención. ¿Qué propuestas tiene su Gobierno para recuperar la confianza en la política? Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. Señora presidenta. Gracias, presidente. Yo tenía pocas dudas de que su intervención hoy iba a traer un revoltijo de temas como en la pasada sesión, en la que empezó hablando de las subcontratas y acabó hablando de astilleros. Hoy prácticamente ha sido algo parecido. Por cierto, hablando de astilleros, espero que aproveche su segunda intervención y me conteste con qué posición me quedo, si con la de su candidato a la presidencia del Gobierno sobre las corbetas de Arabia Saudí en los astilleros andaluces o sobre la del alcalde de Cádiz, digo aprovechando el revoltijo de su intervención. Mire, yo me tomo con mucho rigor y con mucha seriedad esta Cámara. Estoy convencida de que para aumentar el esfuerzo de los ciudadanos, hacer un mayor esfuerzo, para que los ciudadanos confíen en la política, hacen falta distintos elementos. Coincido con usted en el hecho de que la corrupción es un mal elemento que no ayuda en forma alguna a ayudar a que los ciudadanos confíen en sus instituciones. Creo también que el incumplimiento de la palabra dada provoca que los ciudadanos no crean en ella y que, ahí discrepo con usted, hay un elemento al que no ha hecho referencia, que es el de la utilidad de la política. Cuando los ciudadanos perciben que la política no es útil o que algunos la manosean, la disfrazan o la interpretan en función de qué rédito electoral pueden sacarle, evidentemente en esos momentos también se alejan y mucho de quienes les representan. Por eso siempre he trabajado desde este Gobierno en aumentar esa confianza, dando más transparencia y más claridad. Lo primero que le planteé al Gobierno de España fue un pacto, un verdadero pacto nacional para luchar contra la corrupción, que no quisieron, que no estaban de acuerdo y parece ser que su formación tampoco estuvo de acuerdo. En esta Cámara, en la sesión de investidura, me comprometí a una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, oficina que usted ahora reivindica. Bienvenida sea, igual que a otros muchos elementos. Bienvenida sea. ¿Por qué se lo digo? Porque en aquel momento, en esa sesión de investidura, usted lo rechazó. Y puede recordar perfectamente lo que dijo y las acusaciones que hizo a aquella constitución de un órgano que creo que va a ser bueno, porque va a ayudar en el trabajo de la intervención y de los empleados públicos y del propio Gobierno de Andalucía. Quizá esta semana me hablaba de que de vez en cuando pretende darle empujoncitos al Gobierno. Con el hecho nada más de que no le diese zancadilla de la mano del Partido Popular sería bastante para que muchas de esas medidas se pusieran en marcha. En segundo lugar, los ciudadanos decían que tienen que sentir que queremos resolver sus problemas. Y usted ha hecho también hay un revoltijo de medidas, uniendo lo que es la aprobación en el Consejo de Gobierno con el trámite legislativo. La mayoría de ellas ya han pasado por el Consejo de Gobierno y, si no lo sabe, yo se lo digo, después de pasar por el Consejo de Gobierno tienen trámite de alegaciones, de participación, hasta que llega aquí, a la Cámara. ¿Significa por ello que no hayan echado a andar? Evidentemente que no, y eso sí creo que lo sabe. Eso creo que no forma parte de la ignorancia, sino de la manipulación que al final los ciudadanos también castigan. Hemos trabajado para aumentar toda la claridad y la transparencia con mayor control, reforzando los controles de la intervención de la Junta de Andalucía, y hemos tomado decisiones difíciles. He hecho referencia a la situación de determinados militantes que, en este caso, cuando forman parte de mi partido, no tomo esas decisiones aunque me duelen. ¿Por qué? Porque mi compromiso, por encima de todo, está con Andalucía. Y ha hecho referencia de manera velada, yo se lo diré abiertamente, a las personas de los dos presidentes, Manolo Chávez y Pepe Griñán. Y mire,
Yo sí estoy convencida de que son dos personas inocentes que no se han llevado ni un solo euro. No se trata ni de corrupción blanda ni de corrupción dura. No se han llevado ni un solo euro, pero será la justicia la que determine si hay responsabilidad penal o no la hay. Y además, yo nunca reivindicaré un comportamiento que moralmente no comparto. Quizás el señor Errejón penalmente no tenga ninguna responsabilidad, eso han dicho los tribunales y yo lo respeto. Pero si su modelo es que se cobre y que le manden el sueldo a una casa sin trabajar, pues evidentemente ese no es el mío, yo no lo reivindicaré como modelo en este Parlamento. Igual que no reivindicaré nunca como modelo a aquellos que agreden a otros representantes públicos porque discrepen. Se han tomado decisiones. Se han tomado decisiones difíciles, pero creo que vienen también a fortalecer la acción del Gobierno y la confianza de los ciudadanos, por ejemplo, en materia de formación. Y en ese caso sabe que tomé dos decisiones que fueron firmes. Una, la revisión exhaustiva de todos los expedientes, y la segunda, que las nuevas convocatorias, como las órdenes que se han publicado en estos días, contemplaran mayor concurrencia competitiva y muchas más garantías. Y yo creo que eso va a ser una buena noticia para la inmensa mayoría de los andaluces. Es verdad que usted eso tampoco lo compartía y esos reproches coincidía con ello, con los representantes del Grupo Parlamentario Popular. Y mire, me hablaba de que hay que apartar a aquellos que en algún momento se han investigado. No le escuché nunca levantar la voz y pedir, por ejemplo, que se apartara el señor Errejón, ese que hoy, afortunadamente, no tiene responsabilidad penal. Pero usted, cuando fue investigado por un tribunal y cuando fue sancionado por una universidad pública, no pidió que se apartara. Sí pidió que se apartaran otros muchos representantes, delegados, directores generales, cargos de la Administración andaluza en esta Cámara. Dice, cuando llegue el momento seré la primera en reivindicarlo, seré la primera en pedir que vuelvan a sus puestos de trabajo. No lo hizo Gran Alcoyar, lo sabe bien. Manchó, difamó y después no lo hizo. Pero hoy aquí sí le pediría, que en honor a aquellas personas a las que usted difamó en esta Cámara, concretamente en la sesión del día 25 de febrero, aquella bochornosa intervención que quedará en la retina de todos, hoy aquí pida disculpas a quienes han sido archivados, como usted dice, que han tenido la misma resolución judicial, pero no el mismo comportamiento moral que el señor Errejón, y que archive usted aquellos insultos, por ejemplo, con todos los representantes públicos, funcionarios y directora general de Minas en el archivo de la mina de Alcoyar, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, la que también ha sido archivada por el juzgado de instrucción número 5, a aquellos del caso del vertido de la prisión de Albolote, que también fueron archivados, concretamente la delegada del Gobierno de Granada, la delegada de Medio Ambiente o el diputado Javier Aragón, al director general de Gestión de Medio Natural, también archivado, al delegado de Medio Ambiente de Almería, Juan Manuel Ortiz, también archivado, a los directores del SAE y al secretario general de Ordenación del Territorio. A todos y a los que cada uno usted difamó en esta Cámara, insultó y en el día de hoy merecen una rectificación. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio, aún le resta algo más de 1 minuto y medio. Señora Díaz, yo no insulté a nadie. Dije lo que ocurría. No, no es verdad. Repasen ustedes la intervención. Si es que yo confío perfectamente en la presunción de inocencia de todas las personas que estén imputadas. Sí, sí. Lo que les digo es que en pos de la confianza en la política, las personas se apartan y luego vuelven y no pasa nada. No lo podemos hacer nosotros con una concejala de Puerto Real. ¿Me pueden escuchar, por favor, que me toca ahora a mí el turno? No lo hicimos, no lo podemos hacer nosotros, restituir en sus responsabilidades a una compañera nuestra, concejala de Puerto Real, que dimitió por estar incursa en un juicio y del que después salió inocente. No pasa nada. Una persona, si yo fuera cualquiera de esas personas que usted ha nombrado, yo misma, como han hecho algunos altos cargos de su partido, me hubiera apartado y después hubiera vuelto. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Pero cuando la ciudadanía resulta que tiene una preocupación que se incrementa en 47,3 puntos, que es la segunda preocupación de los andaluces y de las andaluzas, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. O dejamos las cosas como están, seguimos dejando que la política se pudra en las bocas de la gente, en los mercados, o conseguimos recuperar la política para la ciudadanía para que entienda que puede y debe participar en la resolución de los problemas colectivos. Pues yo creo que algo hay que hacer. Es necesario un punto de inflexión. ¿Usted no cree que la gente se avergüenza y le duele en el corazón cuando hay un gestor de lo público que está sentado en un banquillo?
Íñigo Errejón ni siquiera fue imputado y además no tenía ninguna responsabilidad pública. Chúpate esa. Ni siquiera tenía ninguna, no tenía ni de dónde dimitir, la pobre criatura, ni de dónde dimitir tenía Íñigo Errejón. Y usted me habla de cobrar sin trabajar. Usted me habla de cobrar sin trabajar. Cuando resulta que presuntamente había alguien que dirigía un centro andaluz del flamenco y ni siquiera lo sabía y por el que estaba cobrando un sueldo. No, hombre, no. No, hombre, no. Dos, la ley del embudo. ¿Tiene que ir concluyendo su intervención? La ley del embudo, no. Propuestas concretas, propuestas de las que podemos hablar con cierta calma. Si quiere, después de las elecciones, como le dijo el otro día al alcalde de Cádiz. Hablamos después de las elecciones. Bueno, después de las elecciones volvemos a hablar entonces. Ley de cuentas claras y abiertas. Ustedes han hecho una aproximación con su propuesta que nos parece muy buena. Déjennos opinar para mejorarla. Comisión permanente de lucha por la transparencia y contra la corrupción. Oficina contra el fraude. Pues si ustedes estaban tardando, no pasa nada por darle un empujoncito. Ya la hemos registrado nosotros hoy. Podemos empezar a debatir sobre esa propuesta y elaborar una propuesta de consenso entre todos y entre todas. También un gran pacto por la ética. Nosotros creemos que para representar a las camareras de piso, a los autónomos, a los fruteros, a los soldadores y a los desempleados no podemos tener el nivel de privilegio que tenemos en esta Cámara. Nosotros creemos que tenemos que hablar a las fuerzas políticas cara a cara y con calma de cómo reducir los privilegios de los que estamos aquí. Nosotros seremos los primeros que ya lo estamos haciendo, pero que queremos que lo hagamos entre todos y entre todas. Señora Rodríguez Rubio, tiene que concluir su intervención. Aquí hay una comparativa de las ayudas al alquiler a los altos cargos de la Junta de Andalucía. Y al lado están las ayudas a los beneficiarios que están en situación de emergencia social. El porcentaje por persona es más alto en el caso de los altos cargos que en las personas que están sufriendo riesgo de exclusión. Esto no es razonable. Esto no es razonable porque entonces la gente ni siquiera entiende que estamos haciendo un sacrificio para mejorar sus problemas. Entienden que estamos aquí para vivir del cuento. Y yo me puedo aquí comprometer a una cosa. Cuando yo tenga su edad volveré a ser profesora de educación secundaria. ¿Tiene usted un sitio al que volver? ¿Acaso la limitación de mandato no es una forma de volver a comprometernos con la ciudadanía que tiene que echarse todos los días a la espalda a su familia? Igual es una buena idea también para recuperar la confianza en la política que nos parezcamos a nuestro y nuestra representada. Señora Rodríguez Rubio, tiene 10 segundos para terminar su intervención. Sobre el revoltijo de temas, ustedes están instalados en una impotencia orgullosa. Ustedes están instalados en una impotencia orgullosa. Han perdido el horizonte de transformación. ¿Cómo pueden estar ustedes orgullosos de mandar fragatas a países que vulneran los derechos humanos? Nosotros claro que defendemos la carga de trabajo en los astilleros. Señora por supuesto que la defendemos, pero presentamos 2 enmiendas en las que decíamos que había que empezar a diversificar la actividad industrial en los astilleros para no depender de los contratos con países que vulneran los derechos humanos. Señora Rodríguez Rubio, no tiene usted el uso de la palabra. Señora presidenta, le quedaba poco menos de un minuto, perdón. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, nos ha servido su intervención para varias cosas. La primera, para ver el rencor que tiene y el odio al Partido Socialista, y yo no me voy a perder ni un minuto en ese rencor y en ese odio. Es evidente que a algunos les sienta peor el traje de socialdemócrata y usted se siente entre ellos y lo sabe. En segundo lugar, hemos visto que con ustedes corre peligro el trabajo, la carga de trabajo en astilleros de Cádiz. Yo sí defiendo que haya carga de trabajo, corbetas, patrulleros y cuanto permita dignidad en el empleo de astilleros. Y me alegro que usted hoy aquí diga que el alcalde de Cádiz ha mentido a los trabajadores a los que yo voy a recibir de Navantia el próximo martes. Mire, si algo ha quedado claro y termino, es que usted tiene doble moral, el ancho del embudo. Lo que vale para Errejón no vale para otro militante socialista, absuelto también, les recuerdo, en el caso al que ha hecho referencia. Errejón, como es militante de Podemos, un santo, y si fuera militante del Partido Socialista, sería un demonio. Mire, así no se combate la corrupción. La corrupción se combate queriendo combatirla, caiga quien caiga y pese sobre quien pese. Y yo estoy de acuerdo con usted solo en una cosa, que no hay que apartar a nadie porque sea sospechoso. Pero cuando alguien hace las acusaciones que usted ha hecho en esta Cámara y fuera de esta Cámara sobre decenas de empleados públicos de altos cargos que han hecho daño a ellos, a su carrera profesional y a sus familias, el mínimo decoro y la mínima
ética que tendría que tener en esta Cámara es venir hoy aquí a pedir disculpas. Y no ha querido hacerlo porque sabe perfectamente que le da igual la utilidad de la política, le da igual la transparencia, vive del oportunismo. No defendió en esta Cámara la sesión de investidura a la que yo me presenté, esa oficina de lucha contra el fraude, porque pensó que en ese momento no le daba rédito. Ahora que sabe que el Gobierno lo está impulsando, viene aquí a intentar a ver si gana 2 segundos más. Mire, allá usted. Allá usted. Yo sé lo que quieren los andaluces de esta presidenta y para qué estoy aquí. Para mejorar la transparencia, para mejorar los servicios públicos, para mejorar la confianza, para que usted pueda hacer uso de esos datos y no manipularlos, que es lo que ha pretendido en el día de hoy. Y lo que pase conmigo en el futuro lo decidirán los andaluces. Y no se preocupe, sé de dónde vengo, sé dónde vivo y sé a quién me debo. Muchas gracias. Gracias, presidenta.